La Elf tiene dos tipos de clases. Tenés la que va full soporte, que vendría a ser esta rama de acá, la de Angry, o la de PvP. La de PvP en todos los personajes siempre es la rama del medio. Esta rama de acá te aumenta el daño de las habilidades. Si vos vas para PvP, yo te aconsejo estas dos ramas. Si vas soporte, te conviene esta rama porque te da un aura extra. Que en 2 tiles, cada tile es como tu personaje. Multiplicarlo por 2 y esa es la distancia en radio que va a tener el aura que vas a emanar cada 5 minutos en un principio. Todas las auras después las puedes ir bajando de acá. Es una aura que cada 50 de energía te va a dar un punto a lo demás en todas el resto de los stats. ¿Cómo nos vamos a armar con la Elf? Bueno, esta es la Elf soporte. No tengo nada de Strange. Tengo la agilidad justa para tener la pasiva. Y después toda energía, todo frutas y toda energía. Cuando llega al máximo en frutas en energía, saco frutas de agilidad y después reinicio los stats. Y le agrego el excedente en energía. Todo va a ir en energía para que todos los buffos sean muy eficientes. Lo malo del soporte es que vas a tener poco attack rate. Entonces vas a fallar muchos golpes. Entonces en lo que es Will vas a tener que sacrificar por lo menos las primeras 2 o 3 ramas en poner attack rate, tanto en porcentaje como en nivel. Acá tengo nivel y porcentaje. En la segunda puse attack rate level, siempre que conviene porcentaje o nivel. Bueno, en mi caso que voy soporte, conviene el attack rate base, o sea por nivel. Va a escalar cuanto más niveles suba. O sea, recién en RB9 creo que es el máximo, son 4000 niveles. Ahí es cuando vamos a ver la diferencia. ¿Por qué no porcentaje? Porque nuestra base de attack rate ya es muy baja. Si le ponemos porcentaje va a escalar siempre muy poco. Eso en cuanto al soporte. Si ustedes van PvP, la FPP van 50% de energía y 50% en agilidad. Y en frutas le llegan a 2k en Strange para aumentar el daño hit y el attack rate. Vamos a la parte de Will. ¿Cómo nos armamos? En el caso de soporte, como vamos a tener muy bajo la base de attack rate, ya que no vamos a meter nada en Strange, vamos a tener muy bajo el attack rate. El attack rate lo sube el Strange y la agilidad. La agilidad no la vamos a subir más, va a ir todo en energía en el caso de soporte. Entonces, sí o sí, a las primeras 3 builds que armemos, por lo menos, vamos a tener que armarle attack rate porcentaje y attack rate level. ¿Por qué no solo porcentaje? Un error muy grande si tienen una base muy pequeña, una base muy pequeña de attack rate y le ponen porcentaje, va a escalar el porcentaje en base a lo que tengamos attack rate. Si tenemos muy poquito, el porcentaje no va a servir. Por eso es importante poner attack rate level si tenemos una base baja en lo que vendría a ser las builds. En mi caso, que soy soporte, sí o sí necesito attack rate level. Al principio quizá no lo notemos, y todo lo que diga level escala en base a lo que nosotros subamos de nivel. O sea, en este caso, cada 5 niveles que suba me va a dar un punto más de attack rate. En total son 9 reset más 400 niveles, son 4000 niveles. Nosotros nos va a dar 1200 de attack rate cada opción que tengamos en las dos armas. Y si encima después nos dan una joya que lo podemos mutar, se va a ir casi al doble attack rate cada 3 niveles. Nos va a dar un punto de attack rate extra. Esto lo vamos a notar muy en late, cuando estemos casi full. Pero esencial ser R4, R5. Yo elegí ponerle todo esto y me entró un solo attack rate y elegí el del nivel. Y en R6 si pueden también. Si ya quieren tener un poco de daño en R6, pónganle algo de daño attack level. Esto va directo a la base. Se combina muy bien con attack porcentaje también. Pero si quieren ponerle porcentaje tienen que sacarle algo de esto de acá. Así que piensen bien las builds, ármense bien. Soporte sí o sí van a necesitar hacer 2 o 3 de attack rate, si no van a fallar todos los golpes, no van a embocar ninguno. Y la idea de ser soporte es ponerse todo en energía.
Si ustedes van a Elf PvP, olvídense, ármense común, no prioricen daño, la Elf PvP, y olvídense de meter todo ataque raid las primeras 3 builds. Esto nada más es para la Elf Support. En cambio, en la parte de defensa, tienen varias opciones. Esta de acá, yo por ejemplo elegí defensa raid. Me voy a poner defensa porcentaje y nivel, cambié por defensa raid. Las demás opciones son muy importantes. Damage Reduction es reducción del daño total, muy indispensable. Skill Damage Resistance sirve para el Elf, el Mago, el MG de Strange Agilidad. Muy importante para ganarle esos 3. Fixed Damage Reduction, esto es opcional. Y lo pueden cambiar por estamina 20, es muy bueno tener todo con estamina también. Eso lo van viendo ustedes. Yo elegí defensa raid. Con el soporte no sirve defensa raid, porque siempre me van a acertar los golpes, ya que tengo una base muy baja por cómo distribuir los puntos en siendo soporte. La build que más me sirvió es la de defensa porcentaje, o sea, me de raid porcentaje, y defensa level. Tengan todas las builds así, y como soporte les va a ir de 10. Si ustedes van a hacer la Elf que va a distribuir los puntos de forma equitativa, o van a tener los justos en energía para las auras y justo agilidad y strange, ya si quieren pueden armarse una build de full defensa raid para evadir los golpes que los demás fallen. Es más, hay una rama para el PvP que si van full defensa raid siendo PvP se combina muy bien con esto. Esta aura que les da por 2 segundos les duplica o le aumenta un 50% más el dodge raid. Pues esto es nivel 1, después escala el tiempo de duración. Y esa aura que es cada 5 minutos también se reduce con esto, va reduciendo a medida que subas. Entonces la Elf PvP, la que va con el hielito que congela a los personajes, es para pelea, rinde mucho tener stackeado defensa raid y dodge. Soporte no lo hagan, no sirve. Y eso sería todo con el Elf.